Buenas. En el siguiente video explicativo vamos a hablar sobre conductividad diferencial negativa, el efecto Gohm, el transistor AM, la tecnología MOPEP, dispositivos orgánicos y sobre el grafeno. Entonces empezamos con el primer tema, ¿sí? Que es la conductividad diferencial negativa. Entonces, ¿sí? En la siguiente imagen podemos apreciar eh, de forma esquemática un circuito básico, ¿sí? Que estudia el comportamiento de un semiconductor bajo la acción de una diferencia potencial constante entre sus extremos, ¿sí? Podemos observar el material semiconductor, ¿sí? Conectado al generador de corriente continua por los extremos, ¿sí? Por medio de unos hilos conductores. Entonces, las propiedades microscópicas del material semiconductor se determinan por la densidad de corriente, que está definida con la letra J, en función del eléctrico local, que está definida con la E, y por el tipo de contactos. Otro punto sería que generalmente para los campos eléctricos bajos, la densidad de corriente J es directamente proporcional al campo eléctrico, ¿sí? Pero a medida que se aumenta el campo, la función J dependiente de E va adquiriendo un comportamiento no lineal. No lineal. Si la característica Ji tiene un régimen de conductividad diferencial, viene definida por la siguiente fórmula que podemos apreciar acá, ¿sí? En el cual la densidad de corriente disminuye al aumentar el campo eléctrico o viceversa. Entonces los estados estacionarios son generalmente inestables. La, la conductividad diferencial negativa puede ser clasificada según la función de la forma de la característica JE, como NNDC, que viene siendo la forma N, o SNDC, que viene siendo la forma S. En estos están asociados están asociados a inestabilidades a voltaje y corriente constante, ¿sí? En el caso de la forma N, la densidad de corriente es una función unievaluada. ¿Qué quiere decir esta palabra? Significa que ninguna línea vertical cruza más de una vez. Si alguna cruzara más de una vez, o sea, si alguna de estas líneas cruzara más de una vez la gráfica, ya no sería una función unievaluada. Del campo eléctrico. En el caso de la forma S, es complementario si se intercambian los valores de E y J. Aquí tenemos una figura a continuación donde podemos observar que en la figura A existen los dos tipos de continuidad diferencial negativa. Las más comunes, que son las nombradas anteriormente, ¿sí? La NNDC y la SNDC, perdón, ¿sí? Son la forma N y la forma S. En la figura B se puede observar formaciones de dominios de campo alto, en el caso de la forma N. Y en la figura C, formación de filamentos de corriente en alto en el caso de la forma S. Ok. Venimos con la conductividad diferencial negativa está asociada, ¿sí? A la inestabilidad del estado estacionario homogéneo, produciendo fluctuaciones espaciales, espaciales de campo eléctrico y de las densidades de carga. La consecuencia de esto es la aparición de una distribución espacial no homogénea. La inestabilidad conduce a la formación de distribuciones estacionarias no homogéneas del campo, con perfiles en forma de pulsos. Por otra parte, la característica entre corriente y voltaje de un semiconductor puede calcularse de la relación J-E,
mediante la integración de la densidad de corriente, que está definida por J, sobre la sección S, a través de la cual fluye la corriente. Viene definida por la siguiente integral. ¿Sí? Y en el caso unidimensional, la integración del campo E a lo largo de la longitud L, que L viene siendo la distancia entre los dos contactos, nos proporciona la diferencia de potencial total y está definida por la siguiente integral. El circuito más simple, donde un elemento NDC opera, se muestra en la siguiente figura. En él se encuentran dispuestos en serie una carga resistiva R con una batería de corriente continua que produce un voltaje P sub 0. Si I es la corriente que circula por el circuito y B es la diferencia de potencial entre los extremos del elemento NDC, entonces encontramos la ecuación de la línea de carga, ¿sí? Que está definida por B sub 0 igual a I por R más B. Entonces, en la figura A es el esquema de un elemento NDC en circuito resistivo con un voltaje aplicado B sub 0 y una resistencia R. B es la diferencia de potencial entre los extremos del elemento NDC, como lo mencionamos anteriormente. Y en la figura B, el comportamiento del circuito. ¿Sí? Ya esto es gráficamente. En el punto de operación es la intersección entre la línea de carga y la característica I del elemento NDC. Ok, seguimos con el tema número 2, viene siendo el efecto GOM. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar sobre un poco la historia. Debido a las posibles aplicaciones que presenta la conductividad espacial negativa para osciladores y amplificadores de estado sólido, los investigadores comenzaron sobre el año más o menos 1950 la búsqueda de dicha propiedad en los semiconductores. ¿Sí? Las primeras ideas fueron dirigidas al uso de un campo eléctrico alto para conducir a los electrones a estados con una masa efectiva negativa, cerca de la parte alta de la banda de conducción. Pero no fue sino hasta 1963 cuando J.B. Gum presentó un trabajo en la Solid State Device Research Conference, en el cual describía su recién descubrimiento de osciladores de la corriente en frecuencias de las microondas, en, en muestras de tipo N de arsenurio de galio y fósforo de indio, con condiciones de voltaje constante entre dos contactos metálicos situados en los extremos de la muestra. Para observar las oscilaciones se necesita un campo eléctrico medio dentro del semiconductor de unos pocos miles de voltios por centímetro. Física del efecto Gauss. Las altas frecuencias de los osciladores son de orden F igual B entre L, donde B es la velocidad de convección de los electrones y L es la longitud del semiconductor. La existencia de esta relación implica que algo está siendo arrastrado a través de la muestra con los electrones. Realizando medidas del valor de voltaje a lo largo de la longitud de la muestra, Gum y Higgs, que lo que es arrastrado en una estrecha región del campo eléctrico alto, el cual se ha denominado dominio de campo alto o más simple, el dominio. Los picos de la gráfica de la corriente en función del tiempo se deben a la recirculación periódica del dominio a través de la muestra. En la siguiente figura se muestra un esquema del proceso global que tiene lugar en el caso más simple de los experimentos.